gusto estar nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bien, pues vamos a darle un vistazo en Europa. Digo, estamos hablando de nuestro planeta que con esta globalización pues es ya muy pequeñito y sabemos que lo que se mueva de acción en un lado tiene reacción por otro. Y máxime tratándose de Gran Bretaña, pues vamos a darle una asomadita para ver qué sucede con la llegada del Trump británico, el señor Boris Johnson. Vamos a ver qué sucede, vamos a hacer una interpretación, análisis aquí en Economía y Mercado, siempre para compartirlo con usted. Y pues como siempre estamos con nuestro compañero analista Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Héctor, mucho gusto siempre, otra vez, Rafa. Estamos aquí con gusto siempre. Jueves para poder analizar un poco el nuevo tema del que tú mencionabas ahí, que es el Trump. Boris Johnson, inglés. El Trump inglés. Sí, Boris Johnson, pues desde que fue alcalde de Londres, él tenía una visión muy de cerrazón, muy parecida a la de Trump justamente, en donde quería que Londres pues ya también fuera como una economía tipo Singapur, así aislada, y que el resto de lo que es Inglaterra no contribuía mucho en la economía para la cuestión de la comunidad, sino Londres. Se le olvida a esta persona que, bueno, gran parte de la economía mundial descansa ahí, pero también, como todo, el dinero tiene pies. Pueden cambiar de rumbo y pueden dejarlos en nada. Una de las cosas que él siempre ha defendido, Boris, es el caso de la expulsión de la Comunidad Europea, pues más que expulsión, su propia salida de ellos, el Brexit, donde él dice que está muy de acuerdo, que no tiene por qué estar ahí tratando de recibir migrantes de otros países, que Inglaterra no puede ser el hogar de nadie más que de los ingleses. Como siempre, hasta los volantes de los vehículos los ponen del otro lado para ser diferentes, ¿no? Y la vialidad. Sí, sí. En el caso de Boris Johnson, efectivamente, como decía Héctor, a él le tocaron, según lo que leíamos, las Olimpiadas de 2012, le tocaron las Olimpiadas ahí, evento que salió muy bien con una cuestión de seguridad altísimo, pero no solo fue por la capital, ¿verdad? Fue en general la seguridad del país, pero lo trabajó. Él exactamente como citabas, Héctor, el caso de su sentido de ostión, ese sentido que tiene, ¿verdad?, de autarquía casi. Él se mostró en el caso con Theresa May, la recién salida primer ministra, que inclusive lo invitó para ser el encargado de las relaciones exteriores. Efectivamente, exteriores, sí. Y también hubo unos encuentros ahí tremendos porque el señor se mostró para que estuviera en la salida del Brexit, pues Theresa May dándole una vuelta, pero al principio y final de cuentas la señora no tuvo las condiciones para poderse imponer y pues podemos ver las imágenes, el señor Boris Johnson, vemos que después de ese aspecto de Theresa May, pues él ya estaba ahí figurando, pero ¿qué sucedió? Trump andaba muy molesto porque Theresa May apoyó al embajador de Inglaterra en Estados Unidos, quien le dijo que era un inepto, ¿verdad? Bueno, Además, le dijo la verdad, ¿verdad? Le dijo su verdad. Y yo creo que de alguna manera pues no le agradó mucho. Se intensificó curiosamente la visita de Trump, que fue a hablar ahí también con la reina con la reina, pues obviamente tratando esos asuntos porque sí le dio mucho coraje a Trump. Casi básicamente se llevó, dentro de lo que haya incluido en la agenda, fue para pedir la destitución del embajador de Inglaterra en Estados Unidos por haberle dicho la verdad. Es este señor exactamente que tuvo el valor de decir, pues es que, porque él estuvo antes de la llegada de Donald Trump. Sí, desde luego. Y el embajador dijo, pues es que es un inepto
verdaderamente es una situación de locos lo que está haciendo el gobierno estadounidense ahorita con el señor Donald Trump. Entonces, ni modo, con todo lo que dijo la señora Theresa May, se lo echaron por fuera, Y con todo y tuvieron perico que y apechugar, perro. como dicen, sí. Pero ahora que llega este Boris Johnson, Ahí está dice la la despedida última, de sí, Theresa May. como primera ministra. Sí. Y luego nuestro La amigo fecha, sí. Ahí Boris está. Trump, que se parece mucho, Boris Trump, Boris Johnson. es Boris Johnson. Ahí En el mismo esquema dice, no puede ser Londres una ciudad de primer mundo en un país de segunda, nominando así a Inglaterra. Y ahí lo vemos en el número 10 de... Ya como primer Sí, ministro, sí. estrenándose, estaba ya más peinado para esa foto. Ahí se Tuvo peinó que, un le poquito han de haber más. recomendado que se fuera presentando mejor. Exactamente. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Libertad, independencia, identidad, democracia y soberanía. La salida Eso es del lo que- Brexit, lo sí. que decía Héctor, Exacto. que él se puso siempre su estilo de look un tipo inteligente para manejar Su imagen. Sí, para claro. poder entrar con la gente. Lo vemos aquí, pues ahí ya el estilo Trump le Alborotado. gusta ya un poquito más. Ya, pero ahí ya tiene que pensar que él dijo ya la salida del Brexit como una bandera que enfrentó muchísimo a Theresa May también, en alguna situación casi se la cargaba a ella. Sí. Y al principio y final de cuentas, pues ahorita Boris Johnson ya sabe que no es lo mismo estar haciendo siempre todo esto, porque es un tipo que maneja muy bien su imagen de chistoso, de espontáneo, para dar, nada más que está manejando un país con todo muy fuerte, ya no tan fuerte como antes. Y además muy conservador. Además, porque hasta Sí, el acento inglés es otro, sí, ¿no? no les gustan los payasos, no les gustan ese tipo de Y ahí situaciones. tienen a uno de primer Y ahí ministro. tienen a uno como primer ministro. Bueno, Entonces, yo creo que él ya está viendo que ahí está muy bien la fotografía, como diciendo, caray, ahora está más sí, no serio. saben dónde me metí. Está más serio. Y él resulta que era el gran promotor de la salida, ¿verdad? Que es Bretaña, la salida de Sí, el Bretaña, el Brexit, Brexit. sí. Pero, ¿qué sucede? Como estos señores se sienten un ombligo del mundo, el mismo Boris Johnson sacó unos números, porque las cuentas, las estadísticas se manejan, y él Sí. sacó unas cuentas alegres de que tienen mayor inversión extranjera, que han tenido mayores exportaciones, dice que el empleo les aumentó. Bueno, es una belleza ahora que dice que se están saliendo del Pacto Europeo. Pero tiene un trasfondo, esa sociedad también es poderosa, tiene Australia. Son los tiene papás de Estados grandes, Unidos, claro, son los papás de Australia. tiene muchas cosas que ver y el gran aliado de los estadounidenses. Entonces, es así como Trump, el grupo de poder nos los pone este señor que nos trae a punto cardíaco, igual el grupo de poder pone a este señor medio cómico, medio vaciadón, pero no van a cambiar su política de intereses, ¿no? Al final de cuentas. No sé cómo le vaya a hacer con el Brexit, ministro ¿verdad? de Canadá, por ejemplo, que es una persona joven también. Y ahí Exacto. lo vemos. Ahí lo vemos, payaseando, echándole, ¿no? La bicicleta Sí, para decir yo la puedo, que en la capital. Un baño de pueblo. Manejando exactamente las ideas. Y podemos seguirle viendo en las otras fotos la estrategia de él. Ahí, bueno, aquí hubo una nota que es una manera reciente donde tuvo un broncononón ahí con su expareja, porque obviamente la muchacha pues, ya no quiere saber nada de él. Creo que se le pasó de acto circense. Con todo y que sea violento. El primer ministro. Así es un misógino. Algo así pasó en una violencia tremenda, pero pues sabemos que pues ya ahorita como primer ministro le van a dar. Ahí están otras de sus expectativas, pero a lo mejor de este lado izquierdo estaba agarrando a la expareja o entrenando o después de eso. O para defenderse de ella, cualquiera de las dos. Algo así, efectivamente, y ahí está el sentido chusco, pero estamos hablando de una potencia mundial, no es
no es así nada más que vayamos y digamos, mira, pues nada más tiene la carita, ¿verdad? No, tiene pero la responsabilidad mundial, claro, porque efectivamente. no solamente es lo que representa Inglaterra, es también el problema que se pueden enfrentar, porque tienen a Canadá como un país muy, muy fuerte y obviamente, bueno, pues eso es lo que se tiene que visualizar. Exacto. Yo considero que Boris Johnson, en su muy particular estilo de dirigir este país, tienen que buscar también que sean más accesibles. La cuestión de la soberbia está predominando en los mandos y no me parece que esté copiando un poco a Donald Trump, sino que él mismo, Boris Johnson, considera que es el individuo más clásico inglés para poder gobernar a ese país. Pero tiene que demostrarlo. No es así nada más. Sí, suena razonable, Héctor, ¿eh? Sí. Como que a lo mejor viene la lucha de yo voy a jalar más de imagen que el otro. Y si el otro Sí, es hay un medio... pleito del ego ahí en la cuestión de los mandos políticos que para nada les está sirviendo porque al final de cuentas eso no cuenta el mando. Hay que recordar que hubieron muchos mandatarios como Nelson Mandela, que sacó a un país en donde las cosas eran totalmente adversas, con una moderada actitud de humildad, de sencillez y de sentido común. Él fue un gobernante que va a durar todavía muchos años en la imagen y que bueno, también le demostró a los ingleses cómo se gobernaba un país africano. Sí, verdaderamente nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Ojalá, digo, desearía muchísimo Boris Johnson tener esa certeza, ese carisma, esa experiencia y autenticidad de lo que hizo Mandela, admirable. O el otro también que estudió también en Inglaterra y les dio Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi les puso un ejemplo claro de cómo derrotar al ejército más poderoso del mundo en su momento sin disparar un solo fusil. Nunca disparó un arma. Y sí logró que no lo pudieron poner de rodillas de ninguna manera. Mahatma Gandhi es el ejemplo pacifista en un encuentro para lograr la libertad. Y la logró muy, muy bien ganada. En el ejemplo que podemos tener es que cuando va a Inglaterra con sus ropas tan sencillas que él mismo manufacturaba, le comentaban si lo podían recibir o no. Fue recibido. Fue recibido por el primer ministro de Inglaterra, por la reina, todos supieron que él era un ejemplo. Y fue un brinco exponencial para la India, digo, no fue lo único, pero fue un brinco enorme de lo que hizo Gandhi, como menciona muy bien Héctor, para lo que es India hoy. Para las relaciones y lo que representa ahora la India a nivel mundial, que se ha ido convirtiendo así a pasos agigantados en una potencia. A su gente. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir en el análisis, una perspectiva, una asomada en el panorama mundial ahorita con la llegada del llamado Trump británico, el señor Boris Johnson. En un momento regresamos.
Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bien, pues seguimos con el panorama, ¿verdad? Para ver ahorita el asunto del llamado Trump británico, el señor Boris Johnson, y estábamos exactamente analizando el que pues no es nada más la imagen de payasito de rodeo, payasito de circo, y qué gracioso, y tiene la carita que no es muy inteligente, etcétera. No, todo lo contrario. Acuérdense también el grupo de poder en Estados Unidos nos mandó al señor Donald Trump, como nos dijeron, ya nos cargó el payaso con él y se quedaron cortos, ¿verdad? Pues, no tienen una situación de tontos atrás, están donde están porque han hecho un poderío tremendo que hoy ya no está igual que antes, afortunadamente. En el caso de Gran Bretaña, bueno, pues a lo mejor, como mencionaba bien Héctor de la O, pues a lo mejor hasta se quieren pelear la imagen, a ver quién jala más con sus excentricidades, y podemos ver aquí la imagen del señor Boris Johnson dentro de lo que hemos venido desarrollando, su estrategia, ¿no? Para llamar mucho la atención, aquí colgándose tipo Boeing, la bandera británica, etcétera, una serie de cuestiones. Sin embargo, fuera de estas, no sé cómo llamarle, entre payasadas, excentricidades, vamos a llamarle así lo más decente, pues vemos que tiene que enfrentar el aspecto de la salida de Inglaterra, de la Comunidad Europea, y vemos dentro de las cosas que son, no sé de veras qué calificativo darle, los eurodiputados que mandó el Reino Unido, vemos que al momento que están tocando el himno, creo que es el himno a la alegría el que tiene en general la Comunidad Europea, y lo están donando todos los demás eurodiputados parados, y los británicos se voltean, como siempre, así como el volante que decimos, del otro lado del carro, diferente del mundo. Este tipo de situaciones es lo que nos ubica. Por un lado, el excéntrico con sus graciosadas, y por el otro lado aquí los eurodiputados que ya estaban desde antes, ¿verdad? Desde que antes que saliera la señora Theresa May, y ahorita que entra el llamado Trump británico, Boris Johnson, pero realmente, ¿qué hay atrás? Son grupos de poder. Este tipo de cuestiones, ¿cómo llamarlas, Héctor? ¿Cómo vemos este tipo? Que por un lado da cuentas alegres en la salida, por el otro lado vemos que salen empresas poderosísimas de Inglaterra al irse, y las congestiones en los puertos, ¿verdad? Sean marítimos, sean las cuestiones por tren, las terminales, o sean los puertos aéreos. También se encuentra una situación, y el resto de Europa dice, momento, ustedes decidieron salirse, que van.
Y el señor Boris Johnson ahora dice que sí, sí se van, pero pero no así tan feo, que Ajá. haciendo unos acuerdos con ellos, ¿no? Bueno, Nada más ya, que Europa le dijo, pues, una vez en tu al pie casa, afuera, estás fuera. afuera. Y es algo que, bueno, lamentablemente no se ha logrado consolidar. Lo más británico, por más figura que quiera ser él, lo más británico después de la reina que han tenido los ingleses, pues son los Beatles. Yo creo que estos fueron los embajadores de Inglaterra por todo el mundo y, bueno, lograron muy bien la presencia de Inglaterra. Era un país querido y respetado. Ahora ya lo ven así como que ya se salió de Europa, ahora que traen que ya no quieren participar en la economía mundial, cuando realmente no es exactamente un país muy fuerte, pero sí muy poderoso. Sigue Sí. siendo Es una potencia y el gran aliado de economía, Estados Unidos. sí, claro. Ahorita vemos el asunto en el Estrecho de Ahí, Hormuz, el Golfo así Pérsico, ahí están los dos, pero ya no es lo mismo que antes. no, ya no es la quedó claro. presencia. No. Antes no hubiéramos pensado que a Inglaterra, es más, nada más le hubieran quitado De la acuerdo. pintura de su carguero y ya les hubiera hecho, no sé si una invasión. Hoy ya le detuvieron a su carguero, así como él detuvo el de Irán. Exacto. Y no es de que estaba a una hora de distancia el barco de la Armada Británica que no alcanzó a llegar, no es cierto. Ya está en las redes la grabación donde el ejército iraní, el que estaba comandando la operación, le está diciendo, ¿verdad?, que se detenga el buque y de repente está la llamada del buque o el barco del ejército británico donde le dice que están cometiendo un ilícito los iraníes y se ve la respuesta donde el militar iraní le dice no arriesguen su vida, no intervengan, este barco se va para acá. ¿Qué sucede? Algo inaudito. Ya no intervino la gran potencia teniendo todo ese poderío. Ya saben de qué tamaño es la respuesta Es la también diferencia. de los países que De los defienden su aliados. soberanía, que Exacto. ya están los aliados a los alrededor Claro. para evitar esos abusos que anteriormente se daban Esa y que hegemonía, permitieron, ¿verdad? sí, claro, permitieron que muchos países perdieran su soberanía, tenían agentes por un tiempo y luego los quitaban. El mismo Irak, ponen a Hussein, ellos Exacto. lo truenan. Y ahora lo que dijo Donald Trump, que dice que Irak estaba mejor con Saddam Hussein y que Libia estaba mejor con Muammar Gaddafi. Caray, de veras que es un show lo que tiene Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Llegan, lo invaden, la acaban y todo, y ahora resulta que pues, estaban equivocados. Que eran mejor. ¿No? Que eran mejor. ¿Con qué simpleza manejan las cosas? El abuso. Exactamente, el abuso. Entonces, ahorita Inglaterra, el que se detenga, porque no es si solo por Irán que vaya, sino, claro, es un país, es el más fuerte del Medio Oriente, lo que tenemos, Sí. Hablando de los que no están en el eje con Estados Unidos. Pero estamos viendo la participación de apoyo de China y de Rusia y obviamente la solidaridad de Corea del Norte y también saben que se sumará India para apoyar a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ya estamos viendo países con capacidad nuclear, pero la fuerza de China y Estados Unidos que ya anunciaron que van a poner sus bases en el Golfo Pérsico, pues no queda más que pensar que va a ser en Irán. Ahí es el ejemplo. La parte armamentista, cuando, por ejemplo, Putin lanza sus discursos al mundo, es muy preciso en su punto de vista de dónde es que debe de estar cada quien como país y dónde debe estar el concierto de las naciones en el mundo. Yo considero que la parte más esencial de todo esto es que haya un respeto. Ya tuvimos por lo pronto un anticipo de don Benito Juárez cuando nos dijo, entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es lo único que nos queda para evitar una conflagración mundial en donde vamos a salir perdiendo los que menos tenemos armas, que no tenemos por qué estar metidos en un
embrollo de eso. La radiación también viaja. Entonces, Todo eso. lo que vemos aquí, estamos viendo perspectivas, eso que hablamos, ese panorama diferente, eso es lo que tiene que llegar y participar el señor Boris Johnson, y tenemos que ver cuál es la política que toma ahí. Por eso la incógnita del Reino Unido ante esta situación. Algo va a pasar, ya lo tocaremos, inclusive más adelante haremos un programa especial para analizar cómo va lo del Golfo Pérsico, el aspecto de Irán, con los sobrevuelos ya de los bombarderos chinos y rusos al par. Y sus economías, que son la más importante, que quiérase que no, Estados Unidos les debe un montón de dinero a los Emiratos Árabes, y ellos tienen que entender que hay que pagar. Vamos a analizar en otro programa también cuáles son los pros y contras ahí en esa parte del Medio Oriente, y sobre todo en esas costas del Golfo Pérsico donde se ve que va a llegar un Armagedón por lo visto, que esperemos que no haya conflagración, porque como bien menciona Héctor, luego la peor parte son los que menos tienen que ver. Podemos ver en la siguiente imagen, aquí nos queda ya ubicar cómo se va a recomponer el mundo, tenemos que ver qué van a hacer cada uno de ellos. Exacto. Es lo único que tenemos los humanos para caminar, para alimentarnos, para vivir, solo es esa superficie, y tenemos que ver en qué más llegamos. No hay más planeta que este. No hay más que eso. Así es que en nuestro México tenemos que ponernos las pilas ante estos panoramas, volver a reflexionar que si nuestro vecino del norte, Estados Unidos, está enfrentándose a esas condiciones ya cambiantes, obviamente el nuevo primer ministro británico, por supuesto que ellos son los dos aliados que están llegando ahorita a poner sus buques en el Golfo Pérsico, ellos van a andar de la mano juntos, pero van a enfrentar ahorita una situación difícil. También ya vimos lo que económicamente están enfrentando. ¿Qué sucede? Los señores aquí ni se mueven, dicen, bueno, aquí tengo América Latina a mi lado y por eso México tiene que desarrollar. En este mapa de México vemos todo lo que está entre azul marino y color lila, son las partes donde hay menos desarrollo de las comunidades. Obviamente no se ve hacia el Pacífico, hacia Chiapas, pero todo lo que falta de ver está igualito. Está igual de azul. Está igualito, y ahí estamos nosotros los de Chiapas. Entonces, tenemos que ubicar primero muchas cosas que hacer aquí, y por eso no se vale que estemos aquí tan pasivos, que no tengamos una cuestión económica que esté desarrollando. Activa. Volvemos a insistir, donde está la pobreza entran todos los males. Necesitamos enriquecer la economía, estamos de acuerdo. Necesitamos hacer algo mejor, estamos años luz de distancia de lo que está sucediendo en el exterior, en la comunidad internacional, una gran diferencia en nuestro país. Ya tenemos que ponernos en Chiapas a producir económicamente. Necesita el gobernador, que no dudamos en su evaluación que hace, porque él privilegia el profesionalismo, ¿verdad? Sí, claro. El conocimiento, lo conocemos. No dudamos que tendrá que poner un cambio, una situación que urge en materia económica, que no tenemos nada para producir en Chiapas y nos apremia. Estamos ante este panorama mundial tan enorme, tenemos que hacernos más fuertes nosotros, porque nadie va a ver más que nosotros mismos. Efectivamente, nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros. Si nosotros no los resolvemos, vamos a continuar estancados. Correctamente, bien. Pues llegamos nuevamente al final de esta emisión de Economía y Mercados. Lo esperamos nuevamente, y como siempre usted tendrá la mejor opinión de lo que se debe hacer al respecto, y participe muchísimo. Lo esperamos en Economía y Mercados, su programa. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Héctor, muy bien, como siempre, gracias. Disfrutando compartir con los televidentes. Claro que sí.